Vamos a explicar la historia de las precuelas y el plan maestro de Palpatine. Hola a todos, perdidos y perdidas en el COD, y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy voy a hablaros de un tema que desde que creé el canal, pues ha surgido mucho en preguntas de muchos de vosotros, y es ¿cuál es la historia detrás de las precuelas? Y sobre todo la historia política, el plan que desarrolla Palpatine desde el comienzo hasta que instaura el Imperio Galáctico. Y hoy lo vamos a explicar y analizar. Uno de los elementos que más destaca de la trilogía precuela es la historia y el contexto político que subyace en todo momento. George Lucas desarrolló todo un entramado político que a veces puede resultar confuso, pero lo cierto es que el plan urdido por Darth Sidious en las sombras es uno de los elementos más interesantes de toda la saga, que además comparte muchos detalles con momentos de nuestra propia historia, en especial con el periodo de entreguerras del siglo XX. Lucas comienza la historia de las precuelas con un hecho muy concreto, el bloqueo comercial a Naboo por parte de la Federación de Comercio en el año 32 antes de la batalla de Yavin. Para entender bien ese punto, primero es necesario hablar de la República Galáctica y de la Federación de Comercio. Por aquel entonces, gran parte de la galaxia estaba regida por la República Galáctica, liderada por el canciller Valorum desde Coruscant. La República funcionaba como una democracia con un senado que elegía a un canciller como máximo representante. Todos los planetas que formaban parte de la República tenían su representación y poder de voto. Sin embargo, algunos gremios tenían tanto poder en la galaxia que tenían su propia representación en el Senado, entre ellos la Federación de Comercio, un conglomerado de transporte y comercio interestelar liderado por el virrey Newt Gunray. Palpatine, también conocido en las sombras como Darth Sidious, comienza aquí su gigantesco plan. En ese momento, Palpatine era el representante de Naboo en el Senado, su planeta natal. El primer paso del plan era sencillo: buscar el conflicto y el desequilibrio en la República y ponerse en la situación de víctima ante la galaxia. Para ello, Palpatine siempre jugó con el secreto de su doble identidad. Como Darth Sidious, llevaba su plan a cabo en las sombras, mientras que, como Palpatine, sacaba provecho político. La Federación de Comercio llevaba tiempo exigiendo unos impuestos más bajos para las rutas de comercio. Darth Sidious aprovechó esto para pactar con el virrey Gunray y la Federación de Comercio. El acuerdo consistía en bloquear el comercio en Naboo y así obligar a la República a bajar los impuestos a la Federación. Esto causó la desestabilización de la paz. Llegado un punto, Palpatine, como Sidious, forzó a la Federación a invadir Naboo con su ejército de droides, lo cual provocó toda una tormenta en la política de la República. Ante la ineficacia de Valorum para resolver el conflicto, se propuso una moción de censura, dando paso al segundo punto del plan de Palpatine: convertirse en el nuevo Canciller Supremo. El plan era perfecto. Como representante de Naboo, era la víctima del conflicto bélico entre la República y la Federación de Comercio, y además era el único capaz de poner fin a la disputa. Tras su ascenso al poder, las tropas de Naboo derrotaron al ejército droide de la Federación y el virrey Gunray fue detenido. La galaxia volvió a tener cierta estabilidad y puso toda su confianza en el hombre que había sido capaz de resolver el conflicto, el canciller Palpatine. Durante los siguientes 8 años, Palpatine se dedicó a afianzar su poder como líder de la República, mientras que en las sombras, como Darth Sidious, continuaba con su gran plan. Para ello se sirvió de un nuevo aprendiz, Darth Tyrannus, más conocido como el Conde Dooku, un Jedi que dejó de lado la Orden y abrazó el lado oscuro de la Fuerza. Realmente su plan político aquí fue similar al que puso en práctica años atrás con el conflicto en Naboo: desestabilizar a la República y mostrarse como la única solución a todos los problemas. Para ello, tan solo necesitaba un enemigo y una fuerte propaganda contra él que desembocara en una guerra que le alzara al poder absoluto con el beneplácito de la galaxia. 24 años antes de la batalla de Yavin, surgió en la galaxia un movimiento separatista, encabezado por la Confederación de Planetas Independientes. Esta asociación estaba dirigida por el Conde Dooku, y este fue precisamente el enemigo que creó Palpatine para volver a desestabilizar a la galaxia. Fue entonces cuando se puso en marcha su plan más ambicioso. Palpatine ordenó a Dooku que acabara con la vida del Jedi Sifo-Dyas para que así el conde pudiera comisionar un ejército clon en camino, haciendo entender que fue un encargo de Sifo-Dyas y la Orden Jedi. La creación de este ejército se mantuvo oculta durante años,
pues nadie en la República o la Orden Jedi se enteró de lo ocurrido hasta que Obi-Wan Kenobi empezó a buscar respuestas sobre la muerte de Sifo Dyas. Durante los 2 siguientes años, la Confederación de Sistemas Independientes, también conocida como los Separatistas, fue tomando poder hasta convertirse en la mayor amenaza para la República. De nuevo, Palpatine, como Darth Sidious, hizo posible un nuevo pacto entre los separatistas y la Federación de Comercio, el cual tuvo como objetivo la creación de un nuevo ejército droide. Ante la amenaza de guerra, la República otorgó poder adicional a Palpatine como Canciller Supremo, precisamente lo que él pretendía en secreto. Una vez obtuvo este poder y se desveló la existencia del ejército clon, supuestamente encargado por la Orden Jedi, los tambores de guerra resonaron por toda la galaxia. El tercer punto del gran plan de Palpatine era obvio: sumir a la galaxia en una guerra devastadora en la cual él controlaba ambos bandos, uno como Canciller Supremo de la República Galáctica y otro como Darth Sidious, líder Sith en las sombras que tenía el mando de los separatistas. Solo algunos planetas como Mandalore consiguieron mantenerse como un bando neutral, aunque no pudieron evitar que el conflicto les salpicara también. El Conde Dooku, además, presentó a Palpatine un proyecto muy prometedor para sus intereses: la creación del arma definitiva que mantendría a la galaxia a raya, la Estrella de la Muerte. Con la batalla de Geonosis dieron comienzo las guerras clon, con conflictos orquestados por Palpatine desde ambos frentes. La guerra fue devastadora para la galaxia, pero cumplió el objetivo del Canciller Supremo: obtener aún más poder y, lo más importante, con el beneplácito de la República. Ese siempre fue el punto clave del éxito de Palpatine: la República le respaldaba. Tras 3 años de conflicto bélico, Palpatine puso en marcha el cuarto y último punto de su magnífico y terrible plan. Para poder tener poder absoluto y pleno, tan solo debía acabar con el enemigo que él mismo había creado. Esa táctica política populista y propagandística le había funcionado durante más de una década, y ahora solo tenía que dar el golpe final. En primer lugar, se deshizo de la tercera facción en discordia, los gremios criminales liderados por Maul, que se había hecho fuerte en Mandalore. Tras ello, se encargó de la Confederación de Planetas Independientes, defenestrando al Conde Dooku, quien le había llegado a plantar cara, acabando así con el conflicto bélico. El siguiente paso fue afianzar los mecanismos de poder y autoridad en la galaxia. Esto lo llevó a cabo de 2 formas. Por un lado, siguió adelante con el proyecto de Dooku y comenzó a construir la Estrella de la Muerte, una superarma que mantendría las rebeliones bajo control. Y por otro lado, puso en marcha la Orden 66. Palpatine había también mermado la confianza del pueblo en una Orden Jedi venida a menos desde hacía años. La arrogancia de algunos de los miembros del Consejo Jedi y las mentiras de Palpatine provocaron que la galaxia no viera con malos ojos el final de la Orden. Mediante la Orden 66, el aún canciller activó una nueva misión en los clones del ejército de la República: aniquilar a todos los Jedi existentes. Tras esto, el plan se completó. La guerra había acabado, los enemigos habían sido destruidos y todo gracias al supuesto control que garantizaba el canciller Palpatine. Cuando este informó de la creación de un nuevo orden para la galaxia, el Imperio Galáctico, muchos de los pueblos de la antigua República aplaudieron al nuevo emperador, pues el plan de Palpatine había funcionado. Para gran parte de la galaxia, Palpatine era el líder que había traído orden y control. Había nacido el Imperio. Power Action Toys, tu tienda online de referencia para figuras Star Wars de Black Series y de Vintage Collection, patrocina Perdidos en Hoth. La verdad es que a veces tengo la sensación de que toda esta trama queda un poco diluida en la trilogía precuela, porque al fin y al cabo se le da mucha más relevancia a la historia de los protagonistas, ¿no? De Anakin, de Padme, de Obi-Wan, de Palpatine también, pero como el hombre, no como la historia política detrás de todo esto. Y realmente creo que es de los puntos más fuertes que tiene esa trilogía. De hecho, es un movimiento que refleja mucho también la historia de Europa en el siglo XX. Hay muchas similitudes con la ascensión del nazismo, con el discurso que en su día tuvo Hitler en Alemania. Todo esto está muy relacionado. Al final es crear mediante una propaganda un sentimiento de unidad y de rechazo a un enemigo que hasta cierto punto es ficticio. Eso Hitler lo aprovechó y por eso fue votado, porque él fue elegido como canciller en Alemania. Y aquí en esta historia vemos algo muy similar. Palpatine consigue el objetivo máximo, que es llegar al poder y conseguir todo lo que quiere, pero aún así con el beneplácito de toda la galaxia, o de la mayor parte de la galaxia.
Como digo, cuando se instauró el Imperio, lo primero que hubo fueron aplausos, porque de algún modo era conseguir una estabilidad que había sido negada a la galaxia durante mucho tiempo. Obviamente, todo esto, como os he explicado, era parte de este plan de Palpatine. La verdad, es un plan a la vez terrible, porque es terrible, y magnífico, porque todo lo que desarrolló aquí George Lucas, a nivel político, a nivel bélico, es espectacular, sinceramente. Y además la unión de esta trilogía con todo lo que nos muestran en Clone Wars, la verdad es que lo convierte a nivel historia de fondo en lo más interesante creo que hemos tenido por ahora en Star Wars. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.